Hola santos y santas amigos y amigas, seguimos con Marcos 2:23. Y aconteció que pasando él otra vez por los sembrados en sábado, ¿quién es él? Jesús, ¿no? Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, he aquí, ¿por qué hacen tus discípulos en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo, ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre él y los que estaban con él? Entonces, ¿qué está pasando acá? En un sábado, Jesús está con sus discípulos y están por un campo y los discípulos tienen hambre y están agarrando espigas de trigo y las jalan y las pelan y comen el trigo, la semilla, ¿no? Eso es lo que están haciendo. ¿Y qué pasa? Bajo la interpretación de la ley. O sea, la dio Dios a Moisés, pero los, eh, los religiosos, las autoridades religiosas habían interpretado la ley y de esa interpretación de la ley habían otra vez interpretado la ley y interpretado. Entonces era interpretación de interpretación y decían que según esa interpretación de interpretación, pelar espigas de trigo era trabajo y el sábado no se podía trabajar. Entonces era un pecado, estaba mal. Ahora, Dios les había dicho claramente que el sábado era de descanso, no trabajar, pero si estos hombres, o sea, como que no, no sé cómo decirlo, no tiene sentido. Estos hombres están en el campo, ¿verdad? Y tienen hambre y están pelando, es como que pelarse una manzana, ¿no? O una banana, una mandarina. Si te pelas una naranja, eso es trabajo, entonces como que no tiene sentido, ¿no? Pero no, y decían, no, eso es trabajo, entonces no, eso es ilícito pelar las espigas de trigo el sábado para comer. Entonces no tiene sentido, como que es algo que ya muy legalista, ¿no? Algo que no tiene sentido. Si tú un sábado te pelas una manzana, que eso es, o sea, por eso va a ser pecado, como que no, es que no tiene sentido, ¿no? La interpretación de la ley no es perfecta. Quizás una interpretación de la ley esté ok, pero interpretación de interpretación de interpretación ya no tenía sentido, era una exageración, ya la ley habían añadido mucho a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso los están acusando a los discípulos de violar la ley, ¿no? Dice 24, entonces los fariseos le dijeron, he aquí, ¿por qué hacen tus discípulos en sábado lo que no es lícito, que es pelar las espigas de trigo, ¿no? Y él les dijo, no, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban? Entonces, aquí Jesús le está respondiendo que hace mucho tiempo atrás, en las épocas del rey David, cuando todavía no era rey, todavía no era rey, Saúl era rey, pero David ya había sido elegido por Dios, pero como Saúl no quería dejar de ser rey, a pesar que Dios ya lo había dicho que ya no, él ya no, y le tenía mucha envidia a David, ¿no? Porque David era era, David había matado a Goliat y tenía mucho, era no solamente que era muy popular, la gente lo quería, la gente lo quería, la gente lo quería. Entonces, Saúl era envidioso de eso también, ¿no? Entonces Saúl lo estaba persiguiendo a David para matarlo, simplemente así. Entonces David estaba como escapándose y justo llegó a la casa de los sacerdotes y estaba él con algunos hombres y pidió comida, ¿no? Me puede dar panes, pero o sea, David no pidió los panes de la proposición, simplemente pidió panes normales, ¿no? Pidió, me puedes dar pan porque tenía hambre. Y el sacerdote le dijo, solamente tengo los panes de la proposición, te doy esos panes, ¿no? Entonces era que una situación de hambre, que tenías hambre, una situación de necesidad, ¿no? Y en realidad los panes, no, como dice aquí Jesús, solamente era para los sacerdotes, pero era una situación extrema que el sacerdote no tenía otros panes y le dijo, bueno, te doy estos panes, ¿no? Entonces aquí Jesús está mencionando una situación donde por necesidad
el sacerdote le dio unos panes sagrados a David y David comió con sus hombres y no pasó nada, nadie se murió. O sea, como que estaba ok, eh, era algo aprobado por Dios, ¿no? Entonces aquí Jesús con sus discípulos están caminando por el campo, los discípulos tienen hambre, agarran unas espigas de trigo para comer, como agarrar una mandarina y pelársela y comer, decían, ah, no, eso está mal porque eso es trabajo, no. Entonces, ¿no? Como que para nosotros no tiene sentido, pero alguien que es legalista, que no aplica como que no tiene sentido común, pareciera, ¿no? Entonces Jesús por eso está poniendo este ejemplo de David, que por cierto está en el primer libro de Samuel, capítulo 21. Ok, bueno, 27. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Entonces, el sábado es para, no sé cómo decir, como que el sábado le sirve al hombre, ¿no? Y no el hombre servir al sábado, una cosa así. O sea, ¿qué pasa, amigos? Y esto es una cosa, una interpretación mía. Cuando cuando Dios, bueno, Jesús es Dios, pero cuando Dios les dio la ley a Moisés y a Israel, Dios siempre repetía, bueno, todas las leyes y esto, lo del sábado, de no trabajar el sábado, de santificar el sábado, porque no es que sea yo una pero Israel era, la verdad que Israel, como todo, cualquier grupo humano, eh, como cualquier gente de todos los países, la verdad, ellos no son los únicos, el ser humano tiende a desobedecer, la verdad. El ser humano tiende a desobedecer, sea Israel o no sea Israel. Entonces, como Dios sabía que el ser humano tiende a desobedecer, él a cada rato tenía que estar diciendo, no trabajen el sábado, santifiquen el sábado, no, todo el tiempo, para que obedezcan, amigos, porque así es el ser humano tiende a desobedecer, entonces santifiquen el sábado, no trabajen el sábado, todo el tiempo, ¿no? Entonces, así, Dios es un padre que ama a sus hijos, pero también los educa, los disciplina, tiene que ser firme, ¿verdad? Si ustedes tienen hijos, hijas, y ustedes están educando, o sea, obviamente no estoy diciendo que un padre o una madre debe ser abusivo, no, jamás, pero uno al educar a un niño o una niña, uno tiene que ser firme. Hay casos excepcionales, uno de cada 100 que quizás sea una excepción, pero de 100 días, 99 uno tiene que ser firme, 99, quizás 98. No puede decir un día sí, un día no, diciendo así no, los niños no aprenden, las niñas no aprenden, ¿verdad? Claro, no ser abusivo, ser consciente, sensible, pero firme, ¿entienden? Entonces, por eso Dios siempre, ¿no? En el Antiguo Testamento, el sábado santificarlo, el sábado descansó Dios, ese es el séptimo día, ok, entonces, por eso el énfasis en el santificar y descansar el séptimo día. ¿Y qué dice Jesús? Que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, ¿no? Así que, ¿qué dice más? En el 28 dice Jesús, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entonces vamos a leer un poquito del siguiente capítulo porque en realidad tiene que ver con esto. Ustedes saben que cuando todos estos libros de la Biblia fueron escritos no estaban divididos en capítulos, era toda una cosa seguida, todo seguido. Entonces lo que sigue tiene que ver con este tema. Entonces vamos a leer un poquito del siguiente capítulo. Dice, y otra vez entró en la sinagoga Jesús, ¿no? Y había allí un hombre que tenía una mano seca y le acechaban si en sábado le sanaría para acusarle. Otra vez la situación del sábado, ¿no? Entonces ya pasó esto de los discípulos y ahora más adelante, yo pienso que es ese mismo día o la semana siguiente, entró a una sinagoga un sábado Jesús, ¿no? Y había justo un hombre con la mano seca. Y le acechaban sin sábado le sanaría para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate en medio. Y les dice, ¿no? Les dice a quién,
a las autoridades religiosas, a todos los fariseos, los saduceos, los escribas, los maestros de la ley que están en esta sinagoga, ¿no? En esa sinagoga dice. Les dice, ¿es lícito hacer bien en sábados o hacer mal? ¿Salvar la persona o matarla? Mas ellos callaban. Entonces, no, ¿cómo es? No, ¿cómo es cuando uno no, la gente como que no sé cómo decir, no quiere, se, se afirma en su propósito, aunque no sea completamente correcto, ¿no? Porque ¿qué es correcto? Dice Jesús, ¿es lícito hacer bien en sábados? Sí, ¿verdad? ¿Es lícito salvar a la persona? Sí. Entonces, no quieren decir nada, dice, más ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, condoliéndose de la ceguedad de sus corazones, dice al hombre, extiende tu mano, y la extendió y su mano fue restituida, sana como la otra. Entonces, Jesús curó al hombre y fácilmente, porque amigos, para Dios no hay nada difícil, ni imposible, ni mucho menos difícil, ¿no? Entonces, a veces esta imagen que algunas personas tienen de Jesús, que sí, Jesús sí es manso, es humilde, pero Jesús se pone en estas situaciones, ¿no? En esas situaciones peligrosas, pero por hacer bien, ¿no? Situaciones peligrosas por esta gente que ha reinterpretado, sobreinterpretado la ley, que ya han añadido la ley y que no puede, no, pareciera que no usen su sentido común, se han vuelto completamente legalistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice 6. Entonces saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Imagínense. O sea que dos grupos de personas que no eran juntas, que no tenían en común, que incluso yo creo que quizás se llevaban mal los fariseos, que eran estrictos maestros de la ley, con los herodianos, que no eran maestros de la ley, eran solamente gente que quería que Herodes siga siendo rey, que eran como un partido político que apoyaba a Herodes. Se juntaron con los maestros de la ley en común, ¿por qué? Por su odio a Jesús para matarlo, ¿no? Imagínense, por haber sanado a un hombre en el día de sábado, sanado de su mano seca, ¿no? Increíble. Que dice, más Jesús se apartó al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Bueno, nos vamos a quedar ahí y ya seguimos mañana. Chao.